queridos amigos de la radio La Voz de María, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la nueva era y la cultura de la vida. El día de hoy tenemos una invitada espectacular, me encanta su labor, yo la sigo hace muchos años y ha sido un gran referente para el Ecuador y también a nivel internacional. Es Amparo Medina, bienvenido Amparito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Beatriz? ¿Qué tal Nicolás? Bueno, feliz de poder estar junto a ustedes. Hemos sido compañeros y hermanos en Cristo de este apostolado Provida durante tantos años y feliz de reencontrarnos, feliz de poder seguir manteniendo el mensaje, siendo apóstoles del Señor. Es un privilegio poder ser apóstol del Señor y sobre todo en esta época, ¿no? Así que feliz de estar junto a ustedes. Igualmente, Amparito. Amparo, qué gusto verte. La verdad es que te queremos tanto a ti y tu bella familia. Tienes una familia espectacular, unos nietos bellos. No siempre los puedes ver porque viven lejos, pero bueno, te agradecemos por estar con nosotros. Y antes de empezar, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te pedimos que quites de nosotros todo lo que sea y nos separe de ti y que solo nos dejes lo que nos una a tu divina voluntad. Bendice, Señor, esta conversación que vamos a tener hoy, este diálogo. Bendice todo lo que hagamos y digamos el día de hoy. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que ha acontecido a nivel nacional y mundial en el ámbito Provida. Y pues con los consejos de Amparito, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer o cuáles son las recomendaciones o lo que ella ve que se puede venir el próximo año. Pero antes de empezar contigo, Amparito, yo quisiera hacer un pequeño resumen ya de lo que pude ver en un Instagram que se llama Ecuador Provida, si no me equivoco, de algunas cositas que han pasado, como para que nuestros radioescuchas se pongan en contexto. Ya Ok. he visto que en España el Senado estaba viendo si votaba a favor o en contra que se recen frente a los abortorios, es decir, penar pues a las personas que recen frente a los abortorios. También que en España se ha discutido una ley trans que contiene en esa misma ley la mutilación infantil. También he visto que la ONU quiere ligar el aborto y la sexualización de menores como soluciones al cambio climático, que el obispo de Alcalá de Henares explicó la doctrina cristiana sobre la vida humana y se le exigió que pida perdón por eso, que se censuró pues en internet a algunos líderes pro vida, se aceptó la eutanasia en algunos países, eso me confirma, Amparito. También las reacciones del Grupo Provida ahora el 8 de diciembre fueron unas quejas dirigidas al gobierno del Ecuador porque la ideología de género se ha introducido de manera sistemática en programas de gobierno y educación. En el Reino Unido se avala abortar a personas con síndrome de Down hasta el parto. De ahí médicos pro vida presentan demandas para retirar del mercado píldoras abortivas peligrosas. En México se hacen reformas constitucionales que podrían legalizar el aborto y la pedofilia. Hay algo positivo que en la iglesia en octubre se hacen rosarios de hombres de 35 países por el fin del aborto. Netflix saca una película Blondie con la presencia de fuertes traumas a causa del aborto y que parece que esto ha tenido un profundo rechazo en la industria pro aborto. De ahí también en Argentina organizaciones apoyan a jueces que podrían ser destituidos, por defender la vida. Y Disney y Netflix pues han sacado, ya sabemos, pues películas que
explícitamente tienen contenido LGBT y de aborto. En Ecuador entró en vigencia la ley orgánica que regula el aborto para niñas y mujeres menores de edad en caso de violación. Y la ONU podría aceptar una resolución internacional del aborto como un derecho humano, entre muchas otras noticias, Amparito, pero si yo sigo ya, no te doy la palabra. Así que yo quiero que tú nos cuentes qué pasó en este año 2022, como tú lo has visto desde tu perspectiva. A ver, mira, Beatriz, yo creo que es supremamente importante entender tres aspectos generales que son la base de todo lo que está pasando. El primero es toda esta inculturización, esta ideologización, esta revolución del lenguaje que se viene dando desde los 80, los 90, el 2000 ha sido muy, muy fuerte, que es esta revolución cultural, educativa, se ha tomado la academia, se ha tomado la política, se ha tomado la educación. Entonces, como lo decía Juan Pablo II, es una cultura de muerte. Entonces, claro, si tú tienes un sistema educativo que forma a niños y adolescentes, haciéndoles creer que ya no nacen hombres y mujeres y que el aborto es algo natural o es un derecho, obviamente cuando salgan de la universidad vas a tener profesionales que van a mirar en el aborto o en el cambio de imagen sexual o en la educación de género, en la mala educación de género, que realmente es pedofilia y pederastia, van a ver algo positivo. Entonces yo creo que ahí es fundamental caer en cuenta que tenemos una pirámide y esta pirámide de la cultura de la muerte tiene la base en estos tres aspectos. Si los padres de familia no toman acciones directamente sobre esto, vamos a ir realmente a un colapso social. Porque el problema que nosotros estamos viendo es que los padres de familia ya no educan. Entonces, educa la escuela y educa el Estado. Al educar la escuela y el Estado, absolutamente toda la parte de arriba de la pirámide empieza a crecer y al crecer va aplastando todo lo que está abajo, que es una sociedad cristiana, es una cultura cristiana. Entonces, no perder de vista la labor de los padres de familia. Yo creo que lo peor que ha pasado, lo peor, lo más grave es la falta de autoridad de los padres de familia, la falta de coeducación de los padres de familia y la falta de conciencia de los padres de familia de lo que está pasando con sus hijos. Nos hemos dedicado a hacer dinero y nos hemos olvidado de educar a nuestros hijos. Esa es la punta del iceberg de todo lo que está pasando. Y no saben cómo hacerlo, Marito. O sea, muchas veces no saben. Y por eso se espera que lo haga el Estado, que lo haga el colegio, incluso que lo haga la iglesia. O sea, se nos dice que no sabemos, esa es parte de la ideología. O sea, parte de la ideología es discriminar a los grupos, hacer que estos grupos queden totalmente excluidos de todo el sistema. Entonces, los grupos pro vida son antiderechos, los grupos pro familia son grupos antiderechos o son grupos conservadores, extremistas. Los padres de familia no saben educar. Si tú ves la producción de Netflix de los últimos años, la producción de toda esta estructura de la nueva psicología y de la nueva psiquiatría se ha centrado en decirnos que los padres nos han dejado traumas irreparables. No sé si tú has visto que se ha puesto de moda sanar la ascendencia, sanar la estructura de los padres, sanar la paternidad y la maternidad. O sea, nosotros somos criados por unos hooligans, por unos salvajes que nos destrozaron la vida, nos dejaron tantos traumas que por eso somos una desgracia en la vida, ¿no? Ese es el mensaje, o sea, los papás no sirven y por lo tanto el Estado tiene que entrar. Y esa pésima percepción es tan errónea que justamente es la que hay que combatir. Los padres de familia tenemos el conocimiento suficiente para poder educar a nuestros hijos. Primero, porque fuimos criados por otros papás con principios y valores, o sea, no somos las prostitutas, los ladrones, los drogadictos, los borrachos, los criminales que están en la calle. ¿Por qué? Porque tuvimos un papá y una mamá que nos dijeron esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. ¿Por qué no somos unos vagos sinvergüenzas mediocres? Porque tuvimos un papá y una mamá que nos exigieron ir a la escuela, ir al colegio, estar dentro de una estructura con límites, con orden, con autoridad. Entonces, eso es lo que les hemos quitado a los papás.
Entonces, hoy la idea de que los papás nos sirven es una mentira. Nosotros, los principios y valores, las tradiciones que nosotros tenemos vienen justamente de la educación que nos dieron los papás y es lo que hay que rescatar. De hecho, existen muchas cartas encíclicas. El Papa Francisco ha sacado al Familiares Consorcio, en donde te dice claramente que no solamente tienes el deber, es tu obligación como padre de familia responsabilizarte de la educación de tus hijos cara a Dios. O sea, Dios un día te preguntará qué hiciste con los hijos que yo te di. Entonces, los padres de familia tenemos principios y valores que tenemos que heredar a nuestros hijos. Luego tenemos costumbres y tradiciones como en la parte de la comida, por ejemplo, fiestas como la Navidad, como el Año Nuevo, como la Semana Santa, que son, no solamente son fiestas cristianas, sino que apelan a la tradición familiar, apelan a la unión familiar, apelan a que estemos unidos en familia. Y hoy te das cuenta que te dicen, no, si es tu papá y tu mamá y te hicieron daño, ni los veas, apártate de ellos. Entonces, eso es lo grave. La paternidad y la maternidad son dones de Dios. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y eso es algo que tenemos que tener la fe cierta de que Dios nos viene en nuestra ayuda. Si Dios me responsabiliza a mí de un hijo, Dios me va a dar la sabiduría para poder responder ante esa responsabilidad. No puedo dudar de eso. Luego tengo la sabiduría de mis padres que me heredaron cómo criar a mis hijos, los principios y valores. Han cometido errores, pero por supuesto no somos perfectos, todos cometemos errores. Y entonces yo tengo que saber cuáles son esas heridas y esos errores que tengo que sanar, pero no porque mi papá y mi mamá son malos. Hicieron lo mejor posible para mí, me amaron, me dieron la vida. O sea, podrían haber sido los padres más terribles del mundo. Me dieron la vida y ya solo por eso yo tengo que agradecer a Dios por el don de la vida. Entonces, esa estructura de esta cultura de muerte es la que hay que descartar. El momento que los padres de familia se empoderen de su rol de educadores, se empoderen de su rol de facilitadores y orientadores de la vida de sus hijos, vas a ver que pueden poner miles de leyes. Si yo tengo claro cuáles son mis principios y valores, sé exactamente a dónde tengo que ir, sé cuál es el camino que tengo que seguir. O sea, el aborto se va a volver impensable, no solamente el momento de que no haya leyes con el aborto, sino el momento en que yo esté consciente de que el aborto mata a un hijo y que ese hijo es mío y lo van a matar en mi vientre. Ese momento se vuelve impensable el aborto, porque pueden haber leyes en contra del aborto, pero si yo no tengo claro que el aborto es malo, entonces yo voy a seguir abortando y voy a buscarme cualquier persona que me haga un aborto. Entonces, el punto está, necesitamos padres de familia. Mira, cuando empezó, ahora que estamos festejando la Navidad, y el Señor empezó a crecer en sabiduría, y el Señor empezó a evangelizar cuando ya tenía 33 años, el Señor, algo que deja como herencia maravillosa es no solamente los mandamientos que ya estaban dados por Dios Padre, sino que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese prójimo es mi madre, ese prójimo es mi hijo, ese prójimo es la gente con la que yo convivo y estoy. Ese amar al prójimo es el que más se rompe el momento del aborto, el momento de la ideología de género, el momento en que yo me hago político. Si yo quiero ser político cara a Dios, tengo que responder a Dios, no solamente al pueblo que me eligió. Entonces, ahí está la clave. El momento en que yo como padre de familia tengo claro cuál es el principio fundamental, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Entonces, rezar por ellos, pero ya te digo, para mí lo más grave es esta cultura de la muerte que se ha entrado en la educación, en las leyes, se ha centrado en la academia, se ha centrado en la parte del derecho, en la parte jurídica, en la parte política, y es ahí lo grave, por un lado. Y por el otro lado, el destierro de los padres de familia de la educación de los hijos, la despreocupación de los padres de familia por educar a sus hijos, este ataque formal a la paternidad, al papá varón, a la varonilidad, este papá que ya no sirve para nada. Entonces, el ataque a la paternidad y una desprestigio de la maternidad, o sea, ser mamá es lo peor que te puede pasar, no puedes estudiar, no puedes trabajar. Esta es la olla de grillos que genera las leyes, que genera la pésima educación, que genera el cambio cultural, que genera la revolución del lenguaje. Esa es la olla de grillos a la que hay que combatir. Por lo tanto, el principal objetivo nuestro es trabajar con los padres de familia
trabajar con los hijos, trabajar con la familia. Ahí está el centro del cambio que nosotros tenemos que hacer para transformar esta sociedad. Y a eso súmale la Agenda 2030. La Agenda 2030, que justamente una vez que ha puesto su raíz en la educación, en la academia, en la política, en la eliminación de los padres de familia, te pone como puntos claros a dónde quieren llegar, ¿no? Quieren llegar al control de la natalidad, quieren llegar a la promiscuidad, quieren llegar a la pedofilia, quieren llegar a la pederastia, quieren llegar al control de los recursos naturales, quieren llegar al control de la naturaleza, de la parte de la economía, pero sobre todo quieren desterrar a la iglesia cristiana, o sea, quieren hablar de una religión universal. Entonces, si yo no tengo Dios ni ley, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces ya no importa si nazco mujer y quiero ser varón, no importa si tengo que matar a mi hijo, no importa si le tengo que robar a los ricos para darles a los pobres, no importa si es que tengo que matar a X o Y persona porque me está haciendo daño. No importa si es que le tengo que destruir a alguien en las redes sociales. Entonces, esta Agenda 2030, en resumidas cuentas, es crear un mundo sin Dios ni ley, en donde el momento que se dé la catástrofe de un mundo sin Dios ni ley, ellos serán la ley y ellos serán los dioses a los cuales hay que seguir. Y vamos a estar tan adormecidos que seguramente se seguirá lo que dicen. Es que a mí... Yo quería preguntarte, es todo lo que tú acabas de decir que me parece muy interesante sobre la Agenda 2030. Eso está escrito, es una interpretación, porque no entiendo que, claro, no es que van a poner, les voy a robar a los pobres para darle a los ricos, no, obvio, pero ¿cómo lo interpretan? O sea, o si hay cosas que están escritas así, esto sí está escrito. Por ejemplo, la religión universal, ¿está escrito que se quiere ser una religión universal? A ver, en los años 80 se empieza a trabajar los grandes encuentros de las Naciones Unidas, las agendas. ¿Cuál era el objetivo de estas agendas? Había países, te voy a poner el caso del aborto, había países católicos, cristianos, había países musulmanes, había países judíos que se oponían literalmente al aborto, que se oponían a la anticoncepción. Entonces era imposible entrar y una vez que se dieron cuenta que no se podía entrar, deciden ellos elaborar unos encuentros internacionales, los grandes encuentros de mujeres, los grandes encuentros de los jóvenes, en donde supuestamente están levantando la voz de esos grupos sociales discriminados. Entonces, tú tienes ahí el encuentro de Beijing, tienes ahí lo que era los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, los derechos de las mujeres. El caso 1990, se da la Declaración de los Derechos de los Niños. En esta Declaración de los Derechos de los Niños que firman todos los países, empieza la eliminación del derecho de los padres de familia. ¿Qué dice la Declaración de los Niños? Que es hermosísima. Habla de que los niños no son objetos, sino sujetos de derechos. Ajá. Pero en el momento que son sujetos de derechos, se les olvidó poner que son sujetos de derechos y que además son parte de un grupo social que es la familia, que son parte de un grupo con el cual deben tener también un respeto a la autoridad que es papá y mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a hablar de una campaña de derechos, 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 derechos. Entonces, los niños hoy tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Y no se da ciudadanía si no tienes derechos y obligaciones. Se mata la ciudadanía, conviertes a la gente en dictadores, y es lo que estamos viendo, dictadorzuelos, en donde ellos creen que tienen derecho a todo y no se dan cuenta que una cosa es el derecho. Yo tengo derecho a la educación, pero si yo estudio en un colegio privado, en una universidad privada, ya no es un derecho, es un privilegio. Claro. Entonces, es la gran diferencia, o sea, no se logra encontrar cuál es mi derecho, cuál es mi privilegio, porque se habla solamente de tú tienes derechos y no tienes obligaciones. Esa es la gran revolución del lenguaje, la gran revolución de estas grandes reuniones, de estas grandes convenciones de las Naciones Unidas. Yo no puedo contra ti. Entonces, ¿qué es lo que hago? Te planteo políticas lineales, políticas universales sobre las cuales vamos a trabajar todos los países. Todos estamos de acuerdo que los niños tienen que ser considerados sujetos y no objetos, todos, absolutamente todos. O sea, nadie se le ocurre decir, no, los niños son objetos. No, son sujetos de derechos. Pero no, el momento en que tú abres esa puerta, no nos dicen que van a meter la pedofilia, porque desde los 10 años tienen derechos a la salud sexual y reproductiva y nadie dijo nada, desde los años 90,
El primer país suscriptor de la Convención de los Derechos de los Niños es Ecuador, el primero, en el tiempo de Rodrigo Borja. Luego, nadie te habló de que el Estado iba a tener la educación de tus hijos y ya no los padres de familia. Nadie te dijo que estos niños se iban a criar solamente como dictadores en el marco de los derechos y no en el marco de las obligaciones. Entonces pasa esta ley y hoy nos enfrentamos a levantamiento de la pedofilia, de la pederastia como algo que es castigado, como algo negativo. Entonces, ¿cómo se da esto? Se empieza a trabajar la desgracia de los niños, la desgracia de los padres de familia, el derecho sexual de los chicos sí tienen placer, los chicos necesitan revolucionar su cuerpo, entonces empiezan a ver las declaraciones de pedófilos en donde te dicen, no, es que el amor es amor, o sea, tú no puedes limitar el amor, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo recoge la Agenda 2030? La Agenda 2030 lo recoge como el derecho universal a la salud sexual y reproductiva. Para niños, jóvenes, lo dice literalmente, el derecho a la salud sexual y reproductiva de niños, jóvenes, de adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, tercera edad, diversidades y discapacidades. ¿Ya? Ahora, tú lees muy bonito, dices, yo tengo derecho a la salud sexual. Claro que sí, pero ¿a qué tú tienes derecho? Eso implica anticoncepción, aborto, cambio de género. Te voy a poner el caso de, por ejemplo, la menopausia de mujeres, el cáncer de seno. Es parte de la salud sexual y reproductiva. No hay un solo punto que hable sobre cómo atender estos casos a mujeres. No hay ni uno solo, ¿ya? Ni uno. Se habla de la eliminación de la violencia y la trata de personas. ¿En qué consiste la eliminación de la violencia y la trata de personas? Se habla de el derecho de las mujeres. O sea, en el mundo entero solo violan mujeres. ¿Qué pasa con los niños que son violados? Nosotros atendemos casos de niños violados. ¿Qué pasa con casos de niños que son violados con 8 años, violados o con 3, 4 años, violados por sus hermanos, por sus tíos, por sus abuelos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos no sirven porque no son mujeres y no hay que hacerles del aborto? ¿Qué pasa con las ancianas que son violadas? ¿Qué pasa con las mujeres que son violadas y que no se quedan embarazadas? ¿Qué pasa con ellas? Entonces, claro, se habla de una realidad. Hay hombres que también están prostituyendo. Hay trata de niños, hay trata de varones. Pero se habla solamente... Exacto, entonces no se habla, no hay políticas al respecto. Luego se habla de un mundo de paz, la búsqueda de la paz en el mundo. Y para eso se habla de un encuentro universal, un acuerdo internacional, un acuerdo internacional que logre el encuentro de todas las religiones, porque todas las religiones amamos a un solo Dios. Entonces, la búsqueda de la paz cruza porque todas las religiones empiecen a hablar de la paz universal, empiecen a hablar de un encuentro universal, empiecen a hablar de acuerdos universales. ¿Cuáles son esos acuerdos universales? El hecho de que habrá cosas que todos los tendremos que hacer. Porque si yo hablo que la Biblia dice que nacemos solo hombre y mujer, ya estoy discriminando. Y es tan fuerte esta propuesta que tú ves que en Alemania, en Holanda, ya hay iglesias católicas, hay iglesias evangélico-protestantes que ya están directamente trabajando sobre este presupuesto. Entonces, hay un solo Dios, este es un Dios universal, al cual todos adoramos y con el cual vamos a buscar la paz en el mundo. Y la paz en el mundo es tomarnos las manos, hacer Om y empezar a recitar lo que ellos nos digan y empezar a hacer lo que ellos nos digan y evitar situaciones dogmáticas, entre comillas, ideológicas, entre comillas, que afecten la paz universal. ¿Por dónde cruza esto? Por las diversidades, cruza por los gustos sexuales, cruza por la Biblia. Entonces, claro, es muy sutil, te hablan de la paz, te hablan de los derechos, te hablan de en la parte de la economía, de una economía en donde sea igualitaria para todos, en una economía en donde podamos tener este don de la generosidad con los demás, en donde los ricos sean pobres y los pobres sean más pobres, en donde todos seamos pobres. O sea, ya no va a haber ricos ni pobres, sino que quieren que todos seamos pobres. Entonces, claro, en ese mundo que ellos quieren, ¿cuál es el objetivo? El decir, usted tiene mucho, usted tiene demasiado, ahora le vamos a dar a los pobres. Yo te digo por experiencia, lo más indigno que hay en el mundo es hacerte mendigo.
Es lo más indigno que hay, es decirte, eres un inútil, no sirves para nada. Como eres tan bruto e ineficiente, yo te voy a dar el pan, yo te voy a dar la comida y ahora tú a mí me obedeces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este mundo imaginario de ellos y en donde todos vamos a tener la misma economía, en donde todos vamos a compartir la tierra, en donde todos vamos a vivir cogiditos de las manos, que va a haber un momento en donde la... Comunismo universal. Sí, o sea, Yo había entendido, ahora me doy cuenta que estoy equivocada, que era como que querían quitarle a la población ciertos derechos de propiedad privada, incluso del agua o de tierras, pues para dársele a los que más tenían, a las personas que más tenían, más dinero tenían. o sea, hay un grupo que se va a beneficiar de todo esto, obviamente. O sea, hay un grupo y aquí estamos hablando del poder económico. Hay otros intereses espirituales, hay otros intereses que tienen que ver con la parte del poder social, del poder político, obviamente, pero sí hay grupos, grandes grupos de economía que están al frente de todo esto. O sea, solo hazte una pregunta. ¿Quiénes ganaron con la venta de las vacunas? Mm. O sea, más allá de si son buenas, si son malas, si funcionan, no funcionan, si había o no que vacunarse, ya. Eso dejémosle a la conciencia individual de cada uno. Y yo creo que hay muchos efectos de estas vacunas que todavía no los estamos viendo y que también hay cosas buenas de que ya no siguió creciendo la enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, podemos discutir años en eso, pero la pregunta aquí es, ¿quién se benefició de la venta obligatoria y la obligatoriedad de usar las vacunas? ¿Cuántos millones de millones ganaron? ¿Cuánta gente murió en este proceso? Los que se robaban las vacunas, los que se robaban las fórmulas de las vacunas, los que ocultaron ciertos datos. ¿Cuántos millones y la danza de millones que hay detrás de todo esto? ¿Quiénes están detrás? Entonces tú dices, sí, o sea, hubo una gran campaña. Mira, la mejor prueba de que nos pueden atemorizar y de que nos pueden callar y que nos pueden silenciar y que nos pueden quitar inclusive las prácticas religiosas fue la pandemia. ¿Cuántas iglesias fueron cerradas? Todas. ¿Cuántas personas dejamos de comulgar a nivel de todo el orbe? Todas. Los millones de católicos no pudimos comulgar, no pudimos ir a misa, no pudimos recibir los sacramentos. ¿Cuántos niños no pudieron ser bautizados? ¿Cuántas parejas no pudieron casarse? ¿Cuántas fueron a vivir juntas porque ya tenían fecha para casarse y como ya no se podían casar, se fueron a vivir juntas? ¿Cuántos fallecidos en extrema unción? Exactamente, sin siquiera los auxilios espirituales, porque además era el miedo era el miedo al otro. O sea, ¿dónde estaba el amor al prójimo? Si lo primero que te metieron es cuidado, no me toques, y había gente, a mí me ha pasado, yo casi no uso mascarilla, y cuando a veces hay gente que me ve y me dice, ¡ay, qué irresponsabilidad! ¡Póngase la mascarilla! O sea, pero con una agresividad que dices, oiga señora, tranquilícese, estoy sana, no se preocupe. O sea, ese es el punto. O sea, si tú te das cuenta, hay una serie de propuestas que nos suenan ya tan cotidianas, tan lindas, tan bonitas, que a la hora de la hora dices, a ver, ¿se comprobó que pudieron dominarnos? Sí. ¿Se comprobó que pudieron decirnos que hagamos lo que ellos querían? Sí. ¿Se comprobó que hubo gente que ganaba millones y millones de dinero de todo esto? Sí. Y hasta el día de hoy ni siquiera sabemos qué va a pasar. Sí. O sea, dices, aquí les va el juego, ¿no? Entonces, haciendo un resumen pequeñísimo, nos has dicho que desde los años 1980 ya viene esto. Se empieza con el cambio del lenguaje, quitándole la autoridad a los padres. Por parte de los padres, ellos quieren que sea el Estado y el colegio quien eduque a sus hijos. Se hace creer pues que el padre no puede, o sea, este mensaje erróneo de que el padre no puede criar a sus hijos, y después vienen estas leyes del aborto y ahora, o sea, para colmo, ya ha venido la Agenda 2030. O sea, es un proceso que viene poco a poco, desde la ONU, tú dices, y ahora en la Agenda 2030, ¿cuándo salió la propuesta? ¿Cuándo? Bueno, ¿Cuándo lo vemos aquí? es una mutación, ¿no? Es una mutación de las convenciones de los niños, de las convenciones de las mujeres.
hoy tenemos la Convención por el Planeta y llega esta Agenda 2030. Entonces se recoge todas estas convenciones que vienen desde los años 80, 90, sobre todo las grandes convenciones vienen en el 90 con el tema mujeres, y llega hoy a la Agenda 2030, que es una reunión de todas estas convenciones que se vienen dando cada año, cada cierto tiempo, 4 años, 6 años, 10 años, depende del tema que quieras, porque aquí hay tema para todo. Por eso cuando hay oficinas que dicen, es que en mi oficina sí hay oficina de la mujer, oficina de la ecología, oficina, no sé qué, dices, oye, totalmente, totalmente inmiscuido en la Agenda 2030, ¿no? Entonces, toda esta Agenda 2030 está dada desde una estructura de las convenciones para llegar a posesionar ciertos temas que sobre todo son temas que les han sido difíciles, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, son temas que cruzan por la economía, que cruzan por la parte médica, que cruzan por el tema del aborto, el cambio de imagen sexual, en donde hay países como los países musulmanes, los países católicos, los países judíos, que se vienen dándole frente a todas estas leyes y que a pesar de que en el Ecuador, por ejemplo, se quería tener legalizado el aborto para el 2010, luego se pusieron la meta para el 2015, luego la meta para el 2020, entonces claro, invierten millones y millones de dólares y ven que les resulta muy lento el proceso y es gracias a la fe de toda esta gente, ¿no? Entonces vienen estas agendas como la Agenda 2030 que no son solo acuerdos internacionales, sino que son imposiciones a cambio de ¿qué? A cambio de dinero. Con los países pobres es a cambio de dinero. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que la oficina de la mujer que acaba de montar ahorita el gobierno, como te decía, la oficina de la mujer tiene mucho que ver con los acuerdos con la ONU Mujer, en donde viene mucho dinero de por medio? Entonces, hay acuerdos internacionales en donde se habla directamente de este tema, que por cierto, hay que aclararle a toda esta gente que las mujeres aquí en el Ecuador necesitamos mayores oportunidades de trabajo, mayores oportunidades de participación, no necesitamos el aborto para eso, no necesitamos odiar a los varones para eso, ni necesitamos el cambio de imagen sexual, nacemos solo hombres y mujeres y no cualquiera que se dice mujer puede ser ya una mujer. Entonces, toda esta ideología que está en esta oficina debería ser erradicada totalmente. Tiene que ver con el control natal. De acuerdo a la ideología de todos estos personajes, se habla de que los culpables de que el planeta esté en este momento con esta alta tasa de contaminación y la alta tasa de muerte de especies animales es el hombre. Entonces, el depredador más grande del universo es el ser humano. Y el ser humano, al estar tan sobrepoblados varios países, ¿qué es lo que sucede? Que debe ser eliminado. Entonces, el enemigo de la naturaleza es el ser humano y por lo tanto tiene que ser eliminado. Y para eso le cambias la imagen sexual, porque entre hombres no pueden tener hijos, entre mujeres tampoco, castras mujeres, castras varones, esterilizas mujeres, esterilizas varones, y de esta manera vas tratando de controlar la población. O sea, ese es el sentido, ¿no? O sea, eliminar al depredador, que es el ser humano, para poder recuperar la naturaleza. Si tú ves algunas declaraciones del director de WWF, que es una de las grandes ONGs a nivel mundial que trabaja detrás de todas estas líneas, él habla de lo que pasó en la Corte Constitucional del Ecuador, que se le dio derechos humanos a los animales y a los 6 meses se declaró el aborto en el Ecuador. Entonces es lo mismo que él propone, que los seres humanos sean eliminados y que los animales tomen los derechos que por naturaleza le corresponden, ¿no? Por creación le corresponde. O sea, tú lees y te causa hasta risa, pero te das cuenta que detrás de eso hay una peligrosidad impresionante en sus declaraciones, ¿no? Y que se está yendo, ya se está viniendo. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿tú crees que se acepte a nivel internacional el aborto como un derecho humano por parte de la ONU? Esa es una. Y la otra es, ¿qué ganan todos estos grupos políticos o personas que están en la cabeza, que justamente no diste nombres, pero dijiste hay un grupo? O sea, ¿quién ganó plata? ¿Quién manejó esto? ¿Verdad? Porque igual tienen el dinero. O sea, tienen todo lo que quieren. ¿Qué ganan con someter a todo el mundo o querer someter a todo el mundo con estas leyes? A ver, lo que ganan es, si tú ves desde la parte económica, ganan mucho dinero, muchísimo dinero. O sea, en el Ecuador mensualmente se venden más de 15 millones de dólares solamente en anticonceptivos. Entonces, si eso le sumas el aborto, hay países, en España, se han matado aproximadamente 91,000 seres humanos este año 2022, a causa de abortos legales. A eso simplemente multiplícale por el promedio, que son de 500 a 800 euros cada aborto.
De eso viven las clínicas, de eso tienes que sumar la anticoncepción, porque el aborto no solamente es hacerte el procedimiento quirúrgico para matar al bebé, es el médico, es los químicos que hay que comprar, los equipos que hay que comprar, toda la indumentaria que hay que comprar. Entonces, ¿quiénes se benefician de eso? Las farmacéuticas. Si tú te das cuenta, hay un promedio de 400 a 600 millones de dólares anuales que ganan las farmacéuticas solamente en América Latina en el ámbito de salud sexual reproductiva. Entonces, aquí hay un negocio de sangre que es millonario. ¿Cuánto crees que cuesta tú un cambio de imagen sexual? Porque les castren a los varones, porque mutilen varones, mutilen mujeres, les hormonicen, porque no es que te tomas una pastillita o una inyección y ya. Tienes que tomar pastillas todos los días, porque si no la naturaleza vuelve a resurgir. Entonces, esta hormonización, solamente el cambio de imagen sexual en Colombia, que es lo más económica, tiene un costo de aproximadamente $25,000. Aquí en el Ecuador te puedes llegar a costar desde 15 a $30,000 y hay sitios en donde te cuesta 50, 80,000 porque hay hombres a los que se les tapa la manzana, se les suaviza los restos de las manos, entonces se les rompe una costilla para que tengan cintura a los varones. Entonces, es toda una transformación, es un cambio de imagen impresionante. Son operaciones tras operaciones tras operaciones, hormonizaciones, tienes todo lo que es un tratamiento de belleza que es increíble. O sea, solamente los Botox que usan cada 3, 4 meses para cerrar estas arrugas que sobre todo en los hombres son mucho más fuertes, no son tan finas como las de las mujeres, les cuesta $1,500 cada tratamiento. Y eso es el mercado, ¿no? Claro, y lo digo porque nosotros tenemos en los grupos nuestros, grupos chicos LGBTI trans que son pro vida y con los cuales compartimos y estamos, yo les pregunto y me dicen, ay, Amparo, no sabes cuánto nos cuesta miles de dólares, ¿no? Y las pastillas tienen que tomarse todos los días. Y los primeros meses de transición de las pastillas, pues imagínate lo que es la testosterona, ¿no? Unido a todo lo que es las hormonas femeninas. Entonces es un cambio, les amanecen tristes, amanecen deprimidos, tienen ganas de suicidarse, otros días amanecen histéricos, amanecen neuróticos, con ganas de matar a alguien. Entonces toda esa estabilización necesitan psicólogos, necesitan psiquiatras. Toda esa plata se va al sistema farmacéutico, todo, absolutamente todo. Los políticos, ¿qué ganan con ellos? Ganan prestigio, ganan una estructura institucional gigantesca. Te voy a dar el caso aquí en el Ecuador de esta señora Vilma Andrade, de toda esta estructura de Surcuna. Si tú te das cuenta, son 15 organizaciones aquí en el Ecuador que ganan de la IPPF, que es la empresa abortista más grande del mundo entero, ¿no? Tiene más de 66,000 centros a nivel del mundo. Entonces, ellos lo que hacen es, aquí tienen 15 ONGs, Surcuna, Las Comadres, Hemoplaf, APROFE, todos ellos ganan, traen miles y miles de dólares. Entonces, cuando terminan de ser políticos, empiezan a ser consultores. Entonces, yo hoy día fui política pro aborto. Primero me montaron toda una estructura en redes sociales, en medios de comunicación, y te venden como la figura de la defensa de las mujeres. Ese es el prototipo. Entonces, tienes una campaña en todos los medios, incluido las redes sociales, para posesionarte como la figura de la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, ya solo eso, ahí tienes miles de dólares. No es que te dan el dinero, pero te pagan las campañas. Luego te forman, te mandan a Centroamérica, te mandan a las mejores playas del mundo, a los países europeos más cliché del mundo, te pagan hoteles, te pagan viáticos, te pagan aviones de primera clase. Si no, mira las fotos de todas estas señoras que han viajado por todo el mundo y les forman como en el espacio de salud sexual reproductiva y género, como defensoras de los derechos de las mujeres. Y cuando salen, les convierten en consultorías en donde ganan 100,000, 200,000, depende de la consultorías de 20, 30, 100,000, 200,000 dólares, en donde inclusive se montan sus propias fundaciones. Entonces, yo creo que ahí es clave lo que se ve, la imagen que se vende. Pasan a ser profesores universitarios de todas estas universidades ideologizadas y empiezan a promocionar toda su ideología en las universidades y colegios de nuestros hijos. Entonces, es impresionante. Toda la vida. Así es. ¿Y tú crees que se debe aceptar a nivel internacional el aborto como un derecho humano? Mira, la ONU ya lo dijo, o sea, la ONU ya declaró el aborto como derecho humano. Lo declaró hace más de 6 años.
Lo Ya. dijo abiertamente que el aborto es un derecho humano y por eso la Corte Constitucional, el 22 de diciembre del 2022, acaba de poner inclusive a los médicos contra la espada y la pared, quitándoles el derecho a la objeción de conciencia, poniéndoles un juicio de administrativo y penal y multas de $4,000 si se oponen al aborto. ¿De cuál es la base de esa denuncia? Esa base de la denuncia es que la Oficina de la ONU de las Mujeres del Ecuador, a través de sus ONG, Surcuna, Semoplava, Profe, todas las comadres, todas ellas ponen una denuncia en la Corte Constitucional, apelan a un fallo para eliminar el derecho de los médicos, justamente sobre la base de que las Naciones Unidas declara el aborto como un derecho y al no estar contemplado como un derecho, está yendo en contra de los derechos de las mujeres. Esa es la base de la denuncia. Por eso es que se le quita a las menores de edad el derecho de que sus padres de familia ayuden al proceso de embarazo de ellas, sino que le dan el aborto. Ponen le quitan la objeción de conciencia a los médicos. Es sobre esa base. O sea, aquí no nos damos cuenta que la ONU es una ONG millonaria que, al igual que la Corte Constitucional, tiene una dictadura sobre los países a cambio, en el caso de la ONU, a cambio de dinero. O estás con ellos o te quedas sin fondos para educación, sin fondos para agua potable, sin fondo para proyectos. El FMI no te da dinero, el Banco Mundial no te da dinero. Entonces, es un chantaje de que o te quedas sumido en la pobreza y en la desigualdad en la que vives o aceptas nuestros términos. El único país que yo conozco que se ha opuesto abierta y directamente y que este año inclusive les mandó del país, literalmente les votó del país, fue Paraguay. Paraguay le votó, es la segunda vez que vota un delegado de las Naciones Unidas pidiéndole que no se entrometa en las leyes de Paraguay. Y si Paraguay tiene que vivir pobre para poder salvar a sus hijos y para poder salvar a sus familias, lo va a hacer. Es el único país que yo conozco. El ejemplo que tenemos que seguir. Amparito, como delegada de la Pastoral de la Vida de la Diócesis de Quito, ¿qué podemos hacer? Tenemos un Estado que no nos ha defendido, ¿ya? Tenemos a nivel internacional esta maquinaria de la muerte con mucho dinero, una estructura familiar disminuida en la educación, un lenguaje inclusivo que se viene, no diría que con todo, pero que sí cada día está más presente aquí en el Ecuador. Y veo que el Ecuador sigue siendo como positivo un país muy católico y orante. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo los ciudadanos que quieren hacer activismo, como los que no pueden porque trabajan, tienen a su familia, pero quieren ayudar, quieren cooperar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque ¿qué es lo que se viene? Lo primero es preguntarme qué quiero yo, o sea, qué quiero yo con mis hijos y mi familia. Porque si ni mis hijos ni mi familia me importan, entonces pueden haber 80,000 ideas maravillosas. Entonces, lo primero es que yo, casa adentro, y a mí misma me pregunte qué quiero para mis hijos. Quiero que mis hijos mañana vivan una vida de promiscuidad, de aborto, de cambio de imagen sexual, que se mutilen. ¿Es lo que yo quiero o no quiero? Quiero que mis hijos crean que robarle a unos es bueno para los otros. Quiero que mis hijos piensen que matar un toro está mal, pero matar un niño en el vientre de su madre está bien. ¿Es lo que yo quiero? Entonces yo tengo que preguntarme hacia mí, hacia adentro, ¿qué quiero? Entonces aquí la función es como padre de familia. Lo principal, cara a Dios. O sea, yo creo que aquí como cristianos, estamos en una radio cristiana, estamos en una radio católica. O sea, lo primero que yo tengo que decir, ¿qué cuentas le voy a dar a Dios? ¿Qué le voy a decir? Señor, tú me regalaste 3 hijos y los entregué al mundo, los entregué al Estado. Recuerdo lo que pasó se me acaba de ir el nombre de esta colombiana que le cayó el rayo. Gloria Polo. Gloria Polo. Cuando cara a Dios en su juicio, Dios le preguntó, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con el marido que yo te di? Los condenaste. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que ponerme a mí. O sea, cara a Dios, ¿cómo estoy educando a mis hijos? Lo segundo es no perder los principios y valores, o sea, tener esa capacidad de discernimiento de que si a mí me dicen que matar a los hijos está bien, de que yo tengo que educar a mis hijos está bien, entonces automáticamente lo hago. O sea, yo pienso que ahí. Y luego lo último es comprometerme.
O sea, no puedo salir con el cartelito a la calle y decir, soy provida, soy candidata a provida, soy esto provida, 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 provida. Y a la hora de la hora nunca presento un documento en la Corte Constitucional, a la hora de la hora no hago nada por las madres de familia, a la hora de la hora no hago nada por la formación de mis hijos, de la formación a nivel educativo, no evangelizo, no salgo a las calles a hacer algo por y transmitir el evangelio de la vida. Entonces aquí el llamado urgente es hacer, a trabajar, ora y labora. Ora y labora, o sea, la oración es fundamental y la labor con los padres de familia, con los chicos. Mira, tú en tu vida, San Agustín dice que tú puedes haber venido al mundo solamente para salvar un alma. La pregunta es, ¿qué estás haciendo por esas almas que el Señor pone en tu camino? Entonces, trabajemos. Mira, mientras más mujeres se salven del aborto, mientras más niños piensen que la promiscuidad está mal, mientras más adolescentes se aparten del aborto y de la vida sexual promiscua, mientras más padres de familia sean responsables, es una labor que tenemos que hacer. Las marchas son buenas, sí, pero son simplemente una parte del todo. El salir a las calles y todo es parte, sí, es una parte del todo, pero si no vas a la Corte Constitucional, porque necesitas 80,000 personas, no necesitas 80,000 personas. Médicos, por favor, reaccionen. Médicos, vayan a la Corte Constitucional y exijan que se les respete su derecho a la objeción de conciencia. No estén esperando que los grupos pro vida, el padrecito, el pastor, vaya. No, a ti te van a condenar por matar a un niño, a ti. O sea, el momento que vayas cara a Dios te va a decir a ti, tú mataste a niños inocentes. Yo tengo que tener claro que cara a Dios yo no me quiero jugar eso. Entonces, si yo tengo que irme a la Corte Constitucional como médico y pararme y poner un documento y firmar y buscar abogados que me ayuden, ¿qué fue? Que no lo están haciendo. ¿Qué están esperando? Que el grupito pro vida salga y se tome fotitos y salga en los medios de comunicación. O sea, esperen sentados. Porque si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer. Padres de familia, ¿qué están esperando? Que la provida o la profamilia vaya a la escuela y le diga a la rectora del colegio, oiga señora, ¿por qué está usted dando educación pedófila a los niños? Usted tiene que hacerlo. Yo ya crié a mis hijos, yo no tengo por qué ir a la escuela a reclamar por los hijos de otros. Usted como padre de familia tiene que ir y reclamar por los derechos de esos niños. Entonces yo creo que ahí está la clave, o sea, asumir el rol que nos corresponde, cara a Dios, cara a la patria y cara sobre todo a mi familia. Entonces, si no reacciono frente a todo esto, quédate sentado, mira cómo pasa todo, sigue criticando, sigue lamentándote y este mundo no va a cambiar. Si no te mueves hoy, mañana toda esta cultura nos va a absorber. Y tenemos a Dios, o sea, tenemos a Dios de nuestro lado. O sea, uno solo es ninguno, pero tú con Dios eres todo lo que necesitas para poder vencer es lo que está pasando. Coge a Dios de la mano, sal a la calle y haz lo que el Señor te pone en tu corazón, hacer, a trabajar a favor de la vida. Perfecto, Perito, muchísimas gracias por tus palabras, por iluminarnos tanto en este camino de la vida y la familia. El mensaje que nos has dado entonces es recuperar el valor familiar, el valor religioso, el amor a Dios, y es un llamado en este momento a los médicos para que salgan y luchen por sus deberes, ¿no? Y a los padres de familia. A los padres de familia, porque muchos podrán hacer activismo o rezar, pero necesitamos en las manos de todos y tomar responsabilidad. Como tú dices, no esperar a que salga el grupito, ¿no? O sea, tomar por nuestras manos el trabajo y la salvación de las almas y de los que más queremos. Muchísimas gracias, Amparito. Desde ya estás invitada cuando tú quieras compartir algo, nos llamas por teléfono, aquí estamos, La Voz de María, el valor de la vida, este programa está abierto para cuando quieras comunicar. Y pues nosotros también te haremos otra invitación este año, así que nos veremos pronto. Igualmente. Gracias, Nicolás. Gracias, Beatriz. Un abrazo fraterno a la distancia y que Dios nos siga manteniendo unidos en su apostolado y que podamos servirle a Dios como Él se merece. Amén. Amén. Vamos a cerrar con una oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.